Ok, este es el segundo video, la parte número 2 de la clase de retroalimentación del Progression Test. La parte número 2 tiene que ver con la temática de circuitos eléctricos, que es un tema que es muy recurrente en ese tipo de pruebas. Entonces vamos a hablar de la ley de Ohm, componentes eléctricos, medidores y diferencias entre circuitos serie y paralelo. Entonces, empecemos con los primeros de ellos que tiene que ver con los componentes eléctricos que son los más básicos. Entonces, lo primero que usted debe saber respecto a eso es cómo se dibujan los componentes en un circuito. Entonces, este dibujito de acá representa una batería. Estos dos de acá representan una resistencia eléctrica. Con esta flechita acá, resistencia eléctrica variable. ¿Qué quiere decir que sea variable? Que el valor de la resistencia puede aumentar o puede disminuir. Ahorita más adelante podremos hablar un poco más de eso. Este símbolo representa un bombillo o una lámpara. Esto un interruptor o un switch. Este de acá un timbre. Y estos dos últimos de acá son unos medidores. El primero se llama un voltímetro y el segundo se llama un amperímetro. ¿Listo? Entonces, miremos qué tiene que ver o cómo se hace un circuito simple. Un circuito simple es cuando se tiene solo un elemento fundamental, en este caso un bombillo, que se trata como una resistencia más. Entonces, ese bombillo se trata como una resistencia más, tiene que ver con la conexión que se tiene acá con un switch y con la fuente o la batería que es el voltaje. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, lo que va a pasar es cuando yo conecto la batería, pues entonces va a fluir los electrones, van a hacer encender el bombillito y los electrones regresan nuevamente acá. Ese se llama el circuito simple que solo tiene este elemento, por decirlo de alguna forma. Entonces, hay tres conceptos básicos que usted debe manejar. El concepto de voltaje, que es el de la batería, el concepto de la resistencia eléctrica, que en este caso sería como el bombillito, y el concepto de la corriente eléctrica, que son el flujo o el movimiento de los electrones que va por el cablecito. ¿Listo? El voltaje se mide obviamente en voltios, la resistencia en ohmios con este símbolo que se llama omega y amperios que se pone con la letra A es las unidades de la corriente eléctrica. Entonces, en ese orden de ideas, lo que tenemos es que cómo podemos medir, por ejemplo, el voltaje y la corriente en un circuito. Esto es una pregunta muy recurrente. Entonces, si tenemos el circuito básico como el que mencionamos ahorita, lo primero que tiene que tener claro es que el amperímetro usted lo pone como si fuera un pedacito de cable. Entonces, usted corta el circuito, corta el cable e instala el amperímetro, que este es el símbolo del amperímetro, y lo que va a hacer ese amperímetro es, por decirlo de alguna forma, como contar cuántos electrones pasan, qué tan rápidos pasan o cuál es el flujo de estos electrones. Entonces, el amperímetro, la forma correcta de conectarlo es como si fuera un pedazo de cable. Ahora, lo otro que es medir el voltaje siempre se mide antes y después de algún elemento del circuito. En este caso, estamos hallándole el voltaje o la caída de potencial, también se le llama, a el bombillo que estoy conectado acá. Entonces es este de acá, el símbolo del voltímetro y un pie antes y otro después. Y lo mismo acá, si yo quiero conectar y quiero saber cuáles son los voltios de la batería, lo conecto antes y después de la batería. Esa es la forma correcta de conectar esos medidores que habíamos visto anteriormente, pues es lo que acabo de explicar. ¿Listo? Entonces, estos tres conceptos de acá, voltaje, resistencia y corriente, se reúnen en lo que se llama la ley de Ohm. Y la idea básica de esto es que el voltaje es el que impulsa los electrones, ¿cierto? Entre más voltaje, mayor corriente. Entonces, si uno conecta una batería o una pila mucho más poderosa, con más voltaje, pues los electrones van a fluir con mayor rapidez por el circuito. Entonces, idea básica, a mayor voltaje, mayor corriente. Ahora, la resistencia eléctrica se opone al paso de los electrones. Entonces, al oponerse al paso de los electrones, lo que va a pasar fundamentalmente es que a mayor resistencia, pues tiene menor corriente eléctrica. Entonces, si esta resistencia es muy grande, pues lo que va a pasar es que va a disminuir la velocidad con la que los electrones pasan por los cables. Entonces, para efectos de los cálculos, entonces aquí está el triangulito que me dice voltaje, corriente y resistencia. Si yo quiero hallar el voltaje, pues el voltaje será multiplicar la corriente por la resistencia. Si quiero hallar la resistencia, será el voltaje por la corriente. Y si quiero hallar la corriente, será el voltaje sobre la resistencia. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas,
digamos que en este de acá se ve claramente que el voltaje es directamente proporcional con la corriente e inversamente proporcional con la resistencia eléctrica. ¿Listo? Todos los circuitos eléctricos se analizan respecto a esta ley de Ohm que está inmersa en estos tres conjuntos de variables: voltaje, resistencia y corriente eléctrica. Para terminar este video vamos a hablar de los dos tipos de circuito. El primer circuito se llama el circuito en serie, que es cuando uno conecta dos elementos uno después de otro. Puede conectar varios, no solo dos, puede conectar los que uno quiera. En este caso vamos a hacer el ejemplo con dos de ellos. Entonces esta resistencia le va a decir que mide 2 ohmios y esta 6 ohmios. Entonces tengo una batería y pues obviamente lo que va a pasar es que la corriente va a fluir por acá y tengo un amperímetro. La idea básica fundamentalmente es mirar cómo reemplazo estas, en este caso, dos resistencias, pueden ser más, en una sola. Entonces, la manera correcta de mirar cuánto debe ser esta resistencia equivalente o total es simplemente la suma de las dos resistencias. En este caso, calcular o poner una resistencia de 6 ohmios es equivalente a poner una de 2 y una de 4 de forma una después de la otra, es decir, en serie. Entonces, la idea básica de esto es que la resistencia es mayor en un circuito en serie, es decir, entre más resistencias o en este caso bombillos ponga, la resistencia equivalente va a ser mayor porque toca sumar el valor de cada uno. Y entre más resistencia tenga, si este valor es mucho mayor, pues el valor de la corriente, es decir, la manera en la que fluyen los electrones va a ser menor. Entonces, idea fundamental de un circuito en serie: entre más resistencias va a haber mayor resistencia y la corriente va a ser menor, va a tener un valor menor. Esto es en un circuito que es en serie. Y el otro circuito se llama un circuito en paralelo. Entonces yo puedo desarmar este circuito y con los mismos elementos, la misma batería y los mismos bombillitos de acá, armar un circuito y conectarlo de esta forma. ¿Cómo es la diferencia? Que entonces aquí cada bombillo tiene una conexión directa con la fuente o la batería, que es esta de acá. Entonces este bombillo, que es la resistencia 2, acuérdense que los bombillos se pueden tomar como resistencias, va directamente conectado, y este también tiene un cable directamente conectado acá a la batería. Obviamente esto es un switch que está cerrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo importante de acá es que viene la corriente por acá y en este punto de acá la corriente se divide. Una parte pasa por la resistencia 2 y otra pasa por la resistencia 1. Y aquí nuevamente en este punto se reúnen y nuevamente llega acá los electrones. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que cuando usted conecta circuitos en paralelo, la resistencia siempre va a ser menor que la resistencia menor. En este caso, la resistencia es de 2, o sea que la resistencia equivalente será menor a 2. Hay un cálculo para eso, pero que en este momento no es necesario que ustedes lo sepan, pero simplemente la idea es que siempre en un circuito en paralelo, la resistencia total o equivalente, es decir, la que hace por estas dos de acá, siempre será menor. Entonces, esta diferencia es importante. En serie, siempre la resistencia es mayor y en paralelo siempre la resistencia será menor. Como la resistencia y la corriente son inversamente proporcionales, a menor resistencia la corriente aquí sería la I, la corriente sería mayor, y aquí a mayor resistencia la corriente sería menor. Estas dos características de acá son importantísimas y son las diferencias fundamentales entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Listo, vamos a dejar hasta aquí y continuamos en el próximo video.